Qué bueno verlos otra vez. Esta noche les tengo 4 historias de Reddit más oscuras que de verdad me quitaron el sueño. Dejen su like y suscríbanse si quieren más. Vamos a empezar. Si quieres más de esto, con gente como tú, pásate por el Lost Footage Club y lee las publicaciones de nuestros miembros. El enlace está abajo. Mi novio, de 28 años, lleva meses anotando mi ciclo en una app y creo que lo usa para algo mucho peor. Yo tengo 25. Me llamo Aitana, tengo 25 años y trabajo de correctora freelance. Manuscritos largos, sobre todo novela negra, que es lo único que me deja pagar el alquiler de este estudio semisótano en el que vivo con mi hermana pequeña Paula, que tiene 19 y estudia enfermería. Una ventana, una puerta, humedad en la esquina del baño. Aquí dentro huele siempre a café y a papel. Mi novio, Rubén, 28, viene 3 o 4 noches a la semana. Trae la compra, cocina mientras yo termino capítulos, me trae té cuando son las 2 de la mañana y todavía estoy con el portátil. Paula lo adora, mi madre lo adora, yo hasta hace una semana también. El miércoles pasado se metió en una ducha y se dejó el móvil en la mesa de la cocina, encima de mis pruebas de imprenta. Empezó a sonar una alarma, una de esas insistentes, repetitivas. Lo cogí para silenciarla, no quise mirar nada, lo juro. Pero al apagar la alarma, se abrió sola una app vieja, una de seguimiento del ciclo menstrual que habíamos instalado los dos hace más de un año, cuando intentábamos saber si me quedaba embarazada, y que yo daba por desinstalada desde aquel verano. Estaba ahí, sincronizada, actualizada esa misma mañana. La abrí medio por curiosidad, medio por fastidio, pensando que iba a reírme de él por no haberla borrado, pero dentro del calendario había un enlace. Una hoja de cálculo compartida. El documento tenía mi nombre completo arriba. No era un calendario, era un plan. Mis fechas de regla marcadas en rojo, los 12 meses anteriores enteros. 3 columnas. La primera, fecha. La segunda, lo que él llamaba mi estado, con palabras como irritable, frágil, agotada, complaciente. Y una tercera columna, sin adornos, titulada solo, pedir. Al lado de cada bloque de 3 días premenstruales había anotaciones concretas, cosas como pedir transferencia 600, pedir firma contrato móvil, pedir llamada a su madre para suavizar lo de la cena, pedir copia de la llave. Algunas estaban tachadas en verde, hechas, otras en amarillo, pendientes, y había entradas con fecha del mes que viene. Una de ellas dice pedir aval. Cerré el móvil, lo dejé exactamente como estaba, alineado con el borde de las pruebas. Me senté en el suelo de la cocina y oí el agua de la ducha correr otros 4 minutos. Cuando salió, con el pelo mojado y oliendo a mi champú, me preguntó si quería que pidiéramos sushi. Le dije que sí. Le sonreí. Le pasé la toalla. No sé qué hacer. No sé si lo que vi significa lo que creo que significa, o si me estoy volviendo loca por leer thrillers 9 horas al día. Pero llevo 6 noches sin dormir bien, y Paula ya me ha preguntado 2 veces si me pasa algo. Necesito que alguien de fuera me diga si esto es lo que parece. Antes de devolverle el móvil, hice capturas de pantalla de todo, de la hoja entera, mes a mes, columna por columna. Las mandé a una cuenta de correo vieja que él no conoce, las borré de mi galería y vacié la papelera. Tardé menos de 3 minutos. Volví a dejar el móvil alineado con las pruebas de imprenta, exactamente igual, y cuando salió del baño, le dije que me dolía la cabeza, para no tener que mirarlo a los ojos mientras cenábamos. Esa semana fingí muy bien. Sonreí en el desayuno, le pregunté por su jefe, me dejé abrazar por la espalda mientras corregía un capítulo sobre un secuestro. ¡Qué ironía! Por la noche, cuando él se dormía, abría las capturas en el portátil con el brillo al mínimo y las cruzaba con mi app del banco y con mi propio calendario de reglas, ese que llevo en una libreta de papel desde los 17. Lo encajé todo en una tabla mía, y entonces vi el patrón. El día que confirmé su contrato de móvil, 2 días antes de la regla. La noche que le presté 800 euros para una supuesta multa, un día antes. La discusión enorme sobre si podía quedarse una copia de la llave, esa que terminó conmigo llorando y pidiéndole perdón a él, fue exactamente en el primer día. Cada decisión grande del último año cae dentro de la misma ventana de 3 días. Sin excepciones, ni una. No era casualidad, era una agenda.
Paula me pilló el jueves. Entró del turno de prácticas, me miró desde la puerta del baño mientras yo me lavaba la cara y me soltó, así, sin rodeos, que llevaba días con cara de muerta y que si Rubén me había hecho algo. Le mentí. Le dije que era un manuscrito durísimo, que el autor era un imbécil y que estaba durmiendo mal. Ella sintió despacio, como cuando una sabe que le está mintiendo, pero decide esperar. Me dio un beso en el hombro y se fue a la cocina. Me quedé mirándome en el espejo. Detrás de mí, en el vaso, el cepillo de dientes eléctrico de Rubén, su maquinilla, su desodorante, su champú, que yo había estado usando sin darme cuenta. Pensé en este estudio, en la única ventana que da al patio interior y no se abre del todo, en la única puerta, en la cerradura de la que él tiene copia desde marzo. Pensé en que Paula duerme a 2 metros de mí en un sofá-cama y en que él sabe exactamente cuándo voy a estar más blanda, más cansada, más dispuesta a ceder con tal de que no haya ruido. No voy a confrontarlo todavía, no puedo. La columna Pedir tiene entradas para el mes que viene y una de ellas, la del día 14, dice solo Pedir a Valpiso, Rubén. Necesito entender de dónde sale este sistema antes de abrir la boca, porque algo dentro de mí me dice que esto no se lo ha inventado él solo. Es demasiado limpio, demasiado practicado. Mañana empiezo a tirar del hilo. A las 3 de la mañana, sentada en las baldosas frías del baño, Aitana subió el hilo entero. Lo escribí desde el baño, con la puerta cerrada con pestillo y Rubén durmiendo a 4 metros. Adjunté las capturas, 3 imágenes, una por trimestre, con los nombres tachados con el dedo en la propia pantalla del móvil, porque no me fiaba ni de mi propio editor de fotos. Le di a publicar y dejé el portátil boca abajo sobre el bidé, como si así dejara de existir. Antes de cerrar, añadí un detalle que me venía rondando toda la semana. Rubén se crió con un tío suyo, no con sus padres. Sus padres murieron cuando él tenía 9, y este tío, que se llama Benigno y vive a las afueras, lo recogió. De ese hombre Rubén siempre habla con una mezcla rara de respeto y miedo. Dice que es muy ordenado, que tiene hojas de cálculo para todo, hasta para la compra mensual y los cumpleaños de los vecinos. Lo conté como anécdota cariñosa de familia. Hasta esta semana me parecía gracioso. En 40 minutos el hilo tenía más de 200 comentarios. Una usuaria, que decía trabajar en una asociación de mujeres, escribió que esto era manual de control coercitivo cronometrado a la vulnerabilidad hormonal, y que el documento compartido era prueba útil pero peligrosa de tener cerca. Otra solo puso «Vete esta noche», en mayúsculas, sin más. Empecé a leer en diagonal, mareada, hasta que me detuve en seco en uno. Decía algo así como, perdona la pregunta rara, pero, en tu familia, ¿alguna mujer desapareció o se quedó callada de un día para otro? Aitana se quedó mirando esa frase hasta que la pantalla se apagó sola. Vega. Mi tía Vega, la hermana pequeña de mi madre. Llevo 20 años sin oír ese nombre en voz alta en casa. Cuando yo tenía 5 años, los álbumes de la abuela amanecieron con huecos rectangulares donde antes había caras. Mi madre dijo que se habían estropeado las fotos por la humedad. Yo me lo creí hasta los 12, cuando una prima lejana, en una boda, me preguntó si me parecía a la tía Vega, y mi madre la cortó tan rápido que la prima no volvió a hablarme. Nadie cuenta qué pasó. Solo sé que en el año 2000 mi tía dejó de aparecer, y que mi abuela, hasta el día que murió, decía que se había ido a vivir al norte, y punto. Yo, de niña, recuerdo a Vega vagamente, una mujer delgada, con una libreta en el bolso siempre, que me hacía dibujos de pájaros en las servilletas. Cerré Reddit, salí del baño descalza, pasé por delante de Rubén, que respiraba hondo, y abrí el armario empotrado donde mi madre dejó 3 cajas precintadas cuando se mudó al pueblo el año pasado. Decía que ya las recogería. No las recogió nunca. Encendí la linterna del móvil y me senté en el suelo a romper el primer precinto. Marta del Sur comentó, Aitana, esto no es celos ni control de novio pesado. Esto es metódico. Sácate a tu hermana de ahí esta noche, por favor. Un comentario señaló, lo de tu tía Vega me eriza la piel. Las familias que no pronuncian un nombre suelen estar protegiendo a alguien, no a la memoria de quien faltó. Apenas unas horas después, Aitana volvió al hilo con una actualización que nadie esperaba tan pronto. Encontré la libreta de mi tía y reconozco la letra. Vuelvo desde el mismo baño, son casi las 5 de la mañana y necesito escribir esto antes de que se me caiga el suelo encima.
Después de leer los comentarios, abrí las cajas de mi madre, 3 cajas precintadas con cinta marrón, de cuando se mudó al pueblo. Paula seguía dormida en el sofá cama y Rubén en mi cama, dándome la espalda. Trabajé con la linterna del móvil tapada con un calcetín para no hacer ruido. En la segunda caja, debajo de un montón de partituras viejas y de una manta de crochet, encontré una libreta pequeña de tapas granates, marca ad hoc de las baratas. En la primera página, escrito con bolígrafo azul y en letras de imprenta muy cuadradas, ponía el nombre de mi tía Vega y el año 1999. Dentro, 3 columnas: fecha, estado, pedir. Exactamente la misma estructura que la hoja de cálculo de Rubén, las mismas abreviaturas, la misma manera de marcar los días con una cruz pequeña a la izquierda en lugar de un círculo. Y los encabezados de las columnas, esas letras de imprenta apretadas, son idénticos a los encabezados de la hoja de Rubén. No a su letra normal, que es redonda y con bucles, sino a los títulos de arriba, que siempre me parecieron escritos por otra persona y nunca le di importancia. Las entradas de Vega van escalando. Enero, prestar coche fin de semana. Marzo, firmar papel notario. Mayo, no llamar a mamá esta semana. Julio, venir sola a la casa del campo. La última anotación es del 27 de septiembre del 2000. Mi tía desapareció el 12 de octubre del 2000. Rubén no se inventó esto. Alguien se lo enseñó. Alguien que ya lo había hecho antes con Vega, sentado a su lado, dictándole campo por campo. Y entonces uno de los comentarios nuevos le hizo la pregunta exacta que no se había atrevido a formular. Una usuaria que dice trabajar en violencia de género me preguntó algo muy concreto. ¿Quién me presentó a Rubén? ¿Quién, físicamente, nos puso en la misma habitación la primera vez? Tuve que sentarme en la taza del váter para acordarme bien, porque llevo 3 años contando esa historia como si hubiera sido casualidad. Fue en una comida de domingo, en casa del primo de mi madre, Benigno. El mismo Benigno que crió a Rubén, el que tiene hojas de cálculo para todo, el que organiza los cumpleaños de los vecinos, el que cada domingo, desde que yo tengo memoria, pone la mesa para 14 personas y nunca falla un cubierto. Benigno es el primo mayor de mi madre, y también era, según mi abuela en sus últimos años de demencia, el novio de mi tía Vega antes de que ella desapareciera. Nadie en mi familia lo confirma, nadie lo niega tampoco. Las letras de imprenta de la libreta del 99 son las suyas. Las he visto en cada tarjeta de Reyes que firma para Paula y para mí desde que somos niñas. En los comentarios, alguien escribió: la columna pedir me revuelve el estómago. Lleva tiempo estudiando cuándo ceder es más fácil. Eso requiere paciencia, y la paciencia en estos casos siempre escala. Uno de ellos, Trinidad OJ, dijo: el detalle de la letra idéntica entre la libreta del 99 y la hoja de Rubén es lo que más me asusta. Eso no se aprende en internet. Otro usuario, Elías TK, respondió: exacto, una hoja de cálculo la copias de un foro, pero la caligrafía de las columnas, el orden de los campos, el tipo de abreviatura que usan ambos, eso es alguien sentándose al lado de Rubén y enseñándoselo a mano. Y ese alguien ya lo había hecho antes con Vega. Edito desde otro sitio. No estoy en el semisótano y no pienso volver. A las 5:30 de la mañana cerré la libreta de Vega. La metí en una bolsa de tela junto con el portátil y mi pasaporte y desperté a Paula tapándole la boca con la mano. Le dije al oído que confiara en mí, que hiciera 2 bolsas pequeñas, que no encendiera la luz, que no preguntara nada todavía. Mi hermana, que tiene 19 años y la cabeza más fría que yo, asintió sin pestañear y se vistió en la oscuridad. Antes de salir hice una cosa más. Me encerré otra vez en el baño, abrí el portátil, fotografié con calma cada página de la libreta granate y cada celda de la hoja de cálculo de Rubén, y mandé el paquete entero a mi prima Lua por 2 vías distintas. Lua es la única de la familia que todavía pronuncia el nombre de Vega en voz alta, la única que en los entierros pregunta por ella sin bajar el tono. Le escribí 4 líneas explicándole lo mínimo y le pedí que comparase la letra de los encabezados con cualquier cosa que conservara de Benigno. Salimos por la puerta a las 6:20.
Rubén seguía dormido. Dejé la llave dentro del buzón del portal, no en la cerradura, para que tardase más en darse cuenta. Cogimos un taxi hasta el otro lado de la ciudad, a casa de May, una compañera de la editorial con la que llevo trabajando 6 años y que me abrió la puerta en pijama sin pedir explicaciones. A las 8:15, mientras Paula por fin se quedaba dormida en el sofá con la cabeza en mi regazo, llegó el mensaje de Lua. Una sola frase. La letra es de Benigno. Sigue vivo. Siguen las comidas del domingo. Y fue él quien te llevó a Rubén hace 3 años. Una frase. 20 años de silencio familiar resumidos en una línea de móvil. No he ido a la policía todavía. Lo sé lo que me vais a decir, pero quiero hacerlo bien. Mañana por la mañana voy con las copias físicas y con Lua, que conoce a una abogada que trabajó casos parecidos. Rubén me ha llamado 14 veces desde las 9. He bloqueado su número y el de Benigno. No he avisado a mi madre todavía, porque no sé de qué lado está. Y esa frase me duele escribirla más que ninguna otra de este hilo. Paula sigue durmiendo a mi lado. May me ha dejado una manta y un té. Escribo esto desde su sofá, con la ventana abierta de par en par por primera vez en meses, oyendo coches de verdad, no goteras. No vuelvo al semisótano ni a recoger un calcetín, que se quede todo. Las pruebas de imprenta, el champú, la cerradura de la que tiene copia. Gracias a quien me preguntó por mi familia. Esa pregunta nos sacó esta noche. Uno de ellos, Pau Revisora, dijo: soy correctora también y te lo digo con cariño profesional. Nadie hace una hoja de cálculo así por casualidad. Eso es una plantilla. Pregúntate de dónde la copió. Un usuario llamado Casi que Llueva escribió: mi ex-suegra hacía algo parecido con mi suegro. Anotaba sus turnos de noche para pedirle cosas cuando volvía agotado. Pensé que era una rareza suya. Leerte me hace pensar que no era tan rara. Y con esto cerramos la historia de Aitana. Pasamos a la siguiente. Soy Bruno, 36 años, y en el registro civil aparece que estoy casado con un hombre al que nunca conocí. Me llamo Bruno, tengo 36 años, y soy técnico veterinario en un pueblo de la cordillera, donde no llegamos a 3.000 habitantes. Vivo solo con mi perro Tango, un mestizo viejo y gordo que ronca más fuerte que yo. Trabajo hace 14 años con Gonzalo, el dueño de la veterinaria de la calle principal, el único que hay en 100 kilómetros a la redonda. Cuento todo esto porque necesito que quede claro quién soy antes de contar lo que pasó el martes, porque después del martes ya no sé del todo quién soy, según los papeles. La cosa empezó así de boba. Se me está cayendo el techo de la casa, literal. Una de las chapas del fondo se levantó con el viento de agosto, y ahora cada vez que llueve me entra agua a la cocina. Fui al banco a pedir un crédito chico, nada del otro mundo, y entre los papeles que me pidieron estaba el certificado de soltería. Trámite de 10 minutos, según la chica del banco. El martes a la mañana, 7:30, hacía un frío que pelaba. Caminé las 4 cuadras hasta el registro civil con las manos en los bolsillos de la campera y el aliento haciéndome humo. El registro es una casa vieja, pintada de celeste descascarado, con una sola ventanilla y una estufa eléctrica que nunca alcanza para calentar la sala de espera. Atiende Ofelia, una señora de unos 60, amable, de esas que te tutean desde la primera vez y te preguntan por la madre aunque hace años que no la ven. Le dije lo que necesitaba. Le pasé el documento por la ranura del vidrio. Ofelia tipió mi número, se acomodó los anteojos, frunció la cara. Tipió de nuevo, imprimió algo. Se quedó mirando la hoja un segundo de más antes de dármela, y cuando me la pasó, lo hizo con esa media sonrisa torcida de cuando alguien no sabe cómo decir lo que tiene que decir. Bruno, mira, salió esto, no sé qué pasó. No era un certificado de soltería, era un acta de matrimonio, a mi nombre, de hace 11 años, y en el renglón del otro cónyuge había un nombre de hombre que yo no había escuchado en mi vida, pero abajo, en azul, estaba su propia firma, con el rulito del B que hacía desde los 14. Me quedé parado frente a la ventanilla como un idiota, leyendo y releyendo. La fecha del acta era el 12 de mayo de hace 11 años. Yo esa semana estaba con la muñeca derecha enyesada hasta el codo. Me la había quebrado jugando al fútbol 5 con los pibes de la cuadra. Me acuerdo perfecto porque Gonzalo me cubrió en la veterinaria toda esa semana. Entró a las 6 de la mañana a darle de comer a los animales internados porque yo no podía ni sostener una jeringa.
Con la mano derecha rota no podés firmar nada. Y menos podés firmar como firmo yo, que arranco la B con un rulito raro arriba, una costumbre fea de adolescente que nunca me saqué de encima. Lo hago desde los 14, lo hacen igual mis cuadernos del secundario, mi registro de conducir, los recibos de la veterinaria. Y ahí estaba el rulito, en tinta azul, en un acta de hace 11 años, firmada un día en que yo tenía el brazo escayolado y dormía con calmantes. Le pedí a Ofelia que me sacara una copia, me la sacó sin hablar. Cuando me la pasó tenía los dedos un poco fríos, o capaz era yo. Salí a la vereda, me senté en el cordón con la copia sobre las rodillas y leí el nombre del otro otra vez, despacio, sílaba por sílaba, como si pronunciándolo fuera a acordarme de algo. No me acordé de nada, porque no había nada de qué acordarme. El acta decía que Bruno llevaba 11 años casado. Bruno, en esos 11 años, no había besado a nadie 2 veces. Me volví a parar frente a la ventanilla con la copia en la mano y me reí. Una risa fea, nerviosa, de esas que te salen cuando no sabes qué otra cosa hacer con la cara. Ofelia, fíjate de vuelta, por favor. Esto tiene que ser otro Bruno, otro documento, algo. Ella tipió de nuevo, despacito, leyendo cada número en voz alta. El mismo resultado. Mi nombre completo, mi número, mi fecha de nacimiento, y al lado, en el casillero del cónyuge, el nombre ese, Mateo Eulalio Sandoval. Lo dije en voz alta para escucharlo. No me sonó a nada. No tengo un primo así, no tuve un compañero así, no hay un cliente de la veterinaria así. Nada. Ofelia se mordió el labio, levantó el teléfono de línea y llamó a la supervisora de la cabecera departamental. Puso el altavoz. Le explicó el caso con esa voz baja que usa la gente cuando habla de un muerto delante de la familia. Del otro lado, una mujer con tono cansado. A ver, querida, el acta tiene número, tiene libro, tiene folio, está firmada, sellada y rubricada por el oficial público de la época. Esas cosas no se inventan. Errores de esa magnitud en este sistema no pasan. Yo me apoyé sobre el mostrador y le hablé al teléfono como un idiota, como si la señora me pudiera ver. Señora, en mayo de hace 11 años yo tenía la mano derecha enyesada. No podía firmar ni un cheque. Mire, todavía tengo la cicatriz de la cirugía. Me remangué la campera y le mostré la muñeca a Ofelia, como si eso sirviera de algo por teléfono. Ofelia asintió, despacio, mirándome la cicatriz blanca que me cruza el hueso. La voz del otro lado siguió igual, plana. El acta es válida hasta que un juez diga lo contrario. Si el señor quiere impugnar, que inicie el trámite por vía judicial. Y cortó. 11 años de marido y la señora del teléfono lo había despachado en 40 segundos. Salí del registro con la copia doblada en 4 adentro del bolsillo interno de la campera, contra el pecho, como si fuera plata. Manejé los 6 kilómetros hasta mi casa sin poner la radio, agarrando el volante con las 2 manos porque me temblaban. La camioneta vieja patinó un poco en la curva del puente y ni me asusté. Estaba en otra cosa. Tango me recibió con el escándalo de siempre, dando vueltas, golpeándome las piernas con la cola. Le rasqué la cabeza sin mirarlo. Fui directo a la cocina, prendí la lámpara amarilla que cuelga sobre la mesa, desplegué el acta. Después saqué la billetera, saqué el registro de conducir, lo puse al lado. Las 2 firmas, una al lado de la otra, bajo la luz tibia. El mismo trazo grueso al principio, la misma inclinación, el mismo rulito ridículo arriba de la B, ese gancho que me inventé a los 14 copiando a un primo y nunca más solté. Idénticas, no parecidas, idénticas, como si las hubiera firmado el mismo día, con la misma virome, con la misma mano. Me senté, me paré, me volví a sentar. Tango se acostó sobre mis pies y se quedó quieto, raro en él, como si me notara algo. No prendí la tele, no comí. Me quedé mirando el papel hasta que la luz de afuera cambió de azul oscuro a gris. A las 7 de la mañana llamé a Gonzalo a decirle que no iba a ir a la veterinaria. Atendió con la boca llena de mate. ¿Qué pasó, Brunito? Tenés voz de velorio. ¿Se murió alguien? Me quedé un segundo callado, con la copia delante. Casi me río. Y gordo, parece que sí.
Hace 11 años, mi marido. Del otro lado de la línea no se escuchó nada, ni el mate, ni la respiración, solo el zumbido de la heladera de mi cocina y Tango suspirando contra mis tobillos. A la semana siguiente volví al registro con una carpeta debajo del brazo. Adentro tenía la historia clínica del traumatólogo, las radiografías de la muñeca, una foto del cumpleaños de mi vieja de ese mes, donde se me ve el yeso firmado por media veterinaria, y una declaración jurada que me había escrito yo mismo a mano la noche anterior. Ofelia no estaba. Franco, día libre. Atendí a una mujer joven, de pelo tirante, que no me conocía y no le interesaba conocerme. Le expliqué todo desde el principio, le puse la carpeta sobre el mostrador. Ella ni la miró. Tipió mi número, frunció la cara, pero distinto a Ofelia. Frunció la cara de fastidio, no de pena. Señor, el acta está en perfecto orden. Número, libro, folio, firma del oficial público, todo. Para anular un matrimonio retroactivamente, usted necesita iniciar un juicio de nulidad. Abogado, testigos, prueba de que la otra parte no existió. Acá no se lo podemos resolver. Pero es que la otra parte no existe, eso es justamente lo que le estoy diciendo. Ese señor no existe. Se encogió de hombros. Eso lo determina un juez, no yo. Me quedé respirando por la nariz, intentando no levantar la voz. Y ahí, mientras ella me mostraba la pantalla para que viera que el sistema decía lo que decía, leí algo nuevo. Abajo del nombre del otro figuraba un domicilio conyugal, una calle, un número, una ciudad a 600 kilómetros de mi pueblo, una ciudad a la que yo no fui en mi vida, ni de paso, ni de vacaciones, ni a un casamiento ajeno. Salí sin la carpeta, me la había olvidado sobre el mostrador. Volví a los 10 minutos y ya no estaba. La chica dijo que no había visto ninguna carpeta, las radiografías, la foto, la declaración, todo. Una carpeta entera, evaporada en 10 minutos, en una oficina de 4 metros cuadrados. Esa tarde crucé a lo de Hugo, mi vecino de al lado, que tiene como 75 años y conoce a todo el mundo en 30 kilómetros a la redonda. Estaba podando los rosales con un cuchillito. Le conté por arriba, sin meterme en el detalle del yeso ni de la firma. Solo le pregunté si el apellido Sandoval le sonaba de algo. Mateo Eulalio Sandoval. Se quedó pensando un rato largo, con el cuchillito quieto en el aire, mirando el suelo. Después negó con la cabeza, despacio. No, Brunito, ningún Sandoval por acá. Ni de los viejos, ni de los nuevos. ¿Por qué? Le inventé que era un tema de herencia de un cliente de la veterinaria. Hugo me miró por encima de los anteojos, como mira él, que parece que te ve los huesos. Pibe, los problemas con papeles, en este país, se comen vivo a la gente. Anda con cuidado, y no firmes nada hasta entender qué está pasando. Esa noche subí el caso al foro. No esperaba mucho. Me pareció que necesitaba decirlo en algún lado donde no me conociera nadie. A las pocas horas me cayeron más respuestas de las que esperaba, y 2 en particular me dejaron tildado mirando el techo. Uno de ellos, archivista Paula, dijo: «Trabajo en registro civil hace 14 años. Lo que describís no es un error de carga. Alguien metió esa acta a mano, con acceso de empleado. Hacé la denuncia penal ya, no administrativa». Uno de ellos, Dr. Kowalski, dijo: «Como abogado, pedí ya mismo copia certificada del acta, del libro de matrimonios físico y de la cédula del supuesto cónyuge. Si alguno de esos 3 no aparece, tenés fraude documental probado». Un comentario señaló: «¿De dónde sacaron una firma tuya de hace 11 años? Pensá quién te pidió que firmaras algo raro en esa época». La reacción fue: «Estuve toda la noche con esto. Hace 11 años yo laburaba de cadete en una inmobiliaria del pueblo antes de meterme en veterinaria. Firmaba 5 o 6 hojas por día sin leerlas, contratos, recibos, papeles del dueño. El tipo se llamaba Joaquín y cerró el local de un día para el otro. Nunca lo volví a ver. Ahora me cae la ficha». 4 días después, Bruno volvió al foro, esta vez con un título nuevo. Volví al registro y la carpeta ya no está. Les hago caso a los que me dijeron que pague una búsqueda registral completa y un informe de antecedentes crediticios a mi nombre. Lo pedí por una gestora de la capital provincial. Salió una guita que no tenía, pero después de leer los comentarios de ustedes no podía dormir. 3 días me tardaron. Cuando abrí el correo con el informe me tuve que sentar. Mateo Eulalio Sandoval, mi supuesto marido, figura como fallecido. 6 meses exactos después de la fecha del casamiento. En esos 6 meses pasó esto.
Se tramitó una pensión a su nombre que se cobró puntual. Se pagó un seguro de vida cuyo beneficiario soy yo según los papeles. Y se abrió una cuenta bancaria también a mi nombre, en una sucursal de esa misma ciudad lejana, que en ese medio año recibió y vació $22,000 de la época. Yo nunca abrí esa cuenta, nunca cobré una pensión, nunca firmé un seguro de vida, nunca pisé esa ciudad. Alguien armó una vida paralela conmigo de marido legal, y cuando se quedó sin para qué exprimirla, mató al marido en los papeles y se fue. Yo fui la coartada, la firma del cadete que firmaba 5 hojas por día sin leerlas, hace 11 años, en una inmobiliaria que cerró de un día para el otro. Hoy a la mañana agarré la camioneta y volví al registro civil, con todo el legajo impreso, dispuesto a hacer la denuncia formal. Pedí por Ofelia, quería que me atendiera ella, que al menos se acordara de mi cara del primer día. La chica de la ventanilla, otra distinta a las 2 anteriores, me dijo sin levantar la vista que Ofelia había pedido licencia indefinida hace 2 días. Por motivos personales, no volvía pronto. Le pedí entonces la carpeta física de mi acta. Quería ver el papel original, con la firma de tinta, con el sello, con lo que fuera. La chica buscó en el archivero detrás de ella. Buscó otra vez. Se levantó, se metió en el cuartito de atrás, prendió la luz, la apagó, volvió. Llamó por teléfono al archivo general de la cabecera departamental. Habló bajito, asintió 3 veces, colgó. Señor, le voy a ser sincera. La carpeta física no aparece. En el sistema digital figura todo, pero el legajo de papel no está donde tendría que estar. Vamos a iniciar una búsqueda interna. Le pregunté qué pasa si la búsqueda no encuentra nada. Se encogió de hombros igual que la anterior. Me dijo que el registro digital tiene plena validez, que para todos los efectos legales yo sigo siendo viudo de Mateo Eulalio Sandoval, y que si quiero impugnar eso, abogado, juez, juicio. Salí, manejé hasta casa. Tango me esperaba en la puerta. No prendí ninguna luz. Me quedé sentado en el piso de la cocina, con la espalda contra la heladera, y por primera vez en todo esto pensé que el problema no era un error. Era un trabajo limpio que alguien estaba terminando ahora. Alguien en las respuestas añadió: lo más perturbador es la pensión cobrada 6 meses. Alguien necesitaba que vos figuraras casado un tiempo exacto, y después necesitaba que ese hombre muriera. Vos sos la coartada de algo. Un usuario llamado Archivista Paula escribió: hacé la denuncia penal ya, no administrativa. Lo administrativo lo van a cajonear 6 meses y mientras tanto te van a seguir tocando. Héctor Kowalski intervino: confirmo, y que la denuncia la reciba la Fiscalía, no la Comisaría del Pueblo, porque si el que metió el acta tiene contactos locales, la denuncia desaparece igual que la carpeta. Que viaje a la ciudad cabecera. Hice la denuncia en la Fiscalía de la cabecera, no en la Comisaría del Pueblo. Manejé las 3 horas con todos los papeles en una mochila entre las piernas. Me tomaron una declaración un martes a la tarde, una empleada joven que escribía rápido y no preguntaba mucho. Salí con un número de expediente y una sensación rara de no haber resuelto nada. A la semana contraté una abogada en la capital provincial. Me dijo, sin vueltas, que los casos así tardan años, que el sistema, una vez que carga algo, se defiende a sí mismo como si fuera un cuerpo vivo, que prepare la cabeza para escuchar la palabra viudo en cada trámite que haga el resto de mi vida, hasta que un juez diga otra cosa. Y así fue. Pedí el crédito de nuevo, ahora sincerando todo. Rechazado. Renové la cédula verde de la camioneta, estado civil, viudo. Saqué un turno en el médico, en la planilla del centro de salud, viudo. El techo de mi casa sigue goteando. Pongo un balde grande cuando llueve. Gonzalo se enteró de todo una mañana mateando en la veterinaria y no me dijo casi nada. Solo que cuando no quisiera dormir solo, me viniera con Tango y el saco de dormir al cuartito de atrás, donde están las jaulas de internación. Dormí ahí 5 o 6 noches en estos 2 meses. Tango se acurruca contra una gata que está en recuperación y yo escucho respirar a los animales hasta que me agarra el sueño. Una madrugada volví a casa cerca de las 5 de la mañana, después de una guardia. Cuando bajé de la camioneta vi algo apoyado contra la puerta, una corona de flores secas de las que se usan en los cementerios, con una cinta de raso violeta cruzada. La cinta tenía letras doradas, decía: a 11 años, no te olvido. Me quedé en la vereda sin moverme. Tango bajó atrás mío, llegó hasta la mitad del jardincito y se frenó. Se sentó, no quiso avanzar más. Le hablé bajito, le palmé la pierna y se quedó ahí, mirando la corona con las orejas para atrás.
Pregunté por la cuadra, no hay cámaras en mi calle. Doña Elsa, que se levanta a las 4 a cebar mate, no escuchó ningún auto. El kiosco de la esquina abrió a las 6 y el dueño no vio a nadie pasar con flores. Hugo, mi vecino, cuando le mostré la foto de la cinta, se persignó. Cosa rara en él, que es más ateo que yo. Me dijo: Brunito, andate de acá unos días. Le dije que no tengo a dónde, no sé quién dejó la corona. Dejé de preguntar. La metí en una bolsa negra y la guardé en el galpón, no me animé a tirarla. La cinta la fotografié de los dos lados y la subí a la nube, igual que el acta, el informe de la gestora, los recibos de la abogada y la denuncia en la fiscalía. Todo por triplicado, en 3 mails distintos, en 3 servicios distintos. Subo esto acá porque si un día desaparezco también, y créanme que ya pensé en esa frase con calma, quede al menos escrito en algún lado que yo existí, que la firma del B con el rulito arriba era mía y de nadie más, que nunca, jamás, conocí a un hombre llamado Mateo Eulalio Sandoval, y que el día que el acta dice que me casé con él, yo tenía la muñeca derecha rota y a Gonzalo dándole de comer a mis perros internados. Marina Lee comentó: mi tío apareció como dueño de un campo en Formosa que jamás pisó. Cuando fue a desconocerlo, le dijeron que él mismo había firmado la cesión. Murió peleando contra ese papel. Por favor, no lo dejes pasar. En los comentarios alguien escribió: la corona de flores en la puerta me terminó de cerrar el estómago. Eso no es un trámite mal hecho. Eso es alguien que sabe dónde vivís y que el aniversario para esa persona es real. Y con la historia de Bruno cerrada, seguimos con la siguiente. Mi madre puso un plato más en la mesa para un hermano que ella misma me juró que nunca existió. Daniela tiene 35 años. Hasta ese domingo creía saber cuántos hijos había tenido su madre. Trabajo como logopeda, llevo casi 10 años con consulta propia. Vivo en un ático pequeño en el centro de Madrid con mi hermana Rocío, que tiene 28 y se vino conmigo cuando se separó. Cuento esto porque necesito que entendáis que soy una mujer ordenada, que escucha a la gente para ganarse la vida, que no se inventa cosas. Desde marzo hablo por mensajes con un chico que se llama Sergio. Nos cruzamos en un grupo de fotografía analógica y empezó como cualquier conversación de internet, hasta que un día me preguntó si todavía guardaba el perro de peluche marrón al que le faltaba una oreja. Me reí, le dije que ¿cómo sabía eso? Me contestó que lo había soñado. Otra vez me tarareó por nota de voz una canción que mi madre me cantaba para dormir, una cosa rarísima sobre un molino y una niña descalza, que yo no le había oído a nadie más en mi vida. Lo bloqueé 2 veces. Las 2 veces lo desbloqueé yo porque me podía la curiosidad. Mi hermana me decía que era un acosador, que fuera la policía. Yo le decía que sí, que el lunes, y el lunes nunca llegaba. Acabé convenciéndome de que era un chalado con suerte, alguien que pescaba datos vagos hasta acertar. Este domingo fui a comer a casa de mi madre, como cada 15 días. Llegué antes que Rocío y me puse a poner la mesa, que es lo que hago siempre para no quedarme parada en el salón. Saqué los manteles individuales, los vasos, los cubiertos. Conté: mi madre, Rocío, mi tío Andrés que venía de Toledo y yo. 4. Cuando volví de la cocina con la panera, había 5 platos hondos colocados. Uno de más, en la cabecera, con una servilleta doblada en triángulo como las que ella hacía cuando éramos pequeñas. 4 personas, 5 platos. Pensé que se había equivocado, que estaba esperando a alguien y no me lo había dicho. Le pregunté desde el pasillo si venía alguien más. Me contestó desde la cocina, con esa voz tranquila de domingo, que no, que éramos los de siempre. Me quedé mirando el plato extra. Lo moví 1 centímetro a ver si reaccionaba. Nada. Nos sentamos. Mi tío bendijo la mesa por costumbre, aunque nadie reza en esa casa desde hace décadas. Mi madre trajo la sopera y empezó a servir. Llenó el cuenco de Rocío, el mío, el de mi tío, el suyo. Y después, sin mirarme, sin titubear, llenó el 5.º plato hasta la mitad, le sopló por encima 2 veces y dijo, como quien recuerda una manía sin importancia, que a Néstor le gustaba tibia, que ya lo sabía yo. Nadie corrigió nada. Mi tío siguió partiendo pan. Rocío me miró un segundo, frunció el ceño y siguió comiendo. Yo no conozco a ningún Néstor, nunca he tenido un hermano. Se lo pregunté a mi madre hace años, cuando encontré una pulserita de bebé en un cajón con un nombre que no era el mío, y me juró por mi padre muerto que era de una prima. Lo que más miedo me da no es el plato, es que cuando dijo el nombre, algo dentro de mí lo reconoció antes que yo.
Tardé en reaccionar lo que tardó una cuchara en bajar del aire al plato. Le pregunté, intentando que sonara broma, que quién era Néstor. Mi madre levantó la vista despacio, con esa cara que ponía cuando éramos pequeñas y le contestábamos mal, y me dijo: «Tu hermano, Daniela, no empieces». Así, como si yo estuviera siendo grosera, como si llevara toda la vida sentándome a comer con un hermano y de repente me hubiera entrado tontería de hija mayor. Miré a Rocío. Rocío me miró a mí. Frunció el ceño, abrió la boca, la volvió a cerrar. Ella tiene 7 años menos que yo, no le tocó la infancia que me tocó a mí en esa casa, y se le notaba que no entendía qué pasaba, pero que no quería discutir con mamá delante del tío Andrés. Mi tío seguía masticando pan como si nada. Decidí que no iba a montar un número. Comí en silencio, dije que sí con la cabeza cuando tocaba, sonreí cuando alguien contó una anécdota del pueblo, pero por dentro estaba contando: ¿cuántas veces ha dicho ella ese nombre en mi vida? ¿Cuántas fotos hay en el pasillo? ¿Cuántos cumpleaños se celebraron en julio que no fueran el mío? Después del café dije que iba al baño y me metí en mi antiguo cuarto. Sigue casi igual que cuando me fui, con la colcha de flores y el armario que cruje. Saqué del último cajón los álbumes viejos, los de tapa de cuero falso que ella ordenaba por años. Los huecos en un álbum bien ordenado pesan más que las fotos que quedan. El de 1990 estaba mal. Faltaban fotos enteras, se notaba por las esquinitas de papel pegadas en los cantos. En otras alguien había recortado un trozo con tijera, cuadrados limpios, hechos con paciencia. En una foto de playa, en Gandía, salgo yo con 4 años aproximadamente, agarrada a la mano de alguien. La mano termina en el borde del recorte. Solo se ve hasta la muñeca, una muñequita pequeña, infantil, que no era la mía, porque la mía aparecía en la otra punta de la foto sujetando un cubo. Cerré el álbum, lo dejé donde estaba. Me despedí con 2 besos como cualquier domingo. Conduje hasta casa con las manos sudando en el volante. Le conté todo a Rocío en cuanto entré por la puerta del ático. Ella se sentó en el sofá, se quedó pensando, y al final me soltó lo más razonable: que igual era principio de demencia, que a esas edades empieza así, con nombres inventados, con manías. Que el lunes llamáramos al médico de cabecera. Quise creerla, de verdad lo intenté, pero mi madre no parecía perdida esta tarde, parecía ensayada. Sirvió esa sopa con la calma de quien lleva años sirviéndola tibia para alguien concreto. Eran las 12:20 de la noche cuando me vibró el móvil en la mesilla. Sergio. 3 palabras, sin saludo, sin emoji. Hoy también ha puesto mi plato, ¿verdad? Le contesté a Sergio con las manos temblando. Le escribí cosas feas. Le dije que era un enfermo, que estaba acosando a una familia entera, que tenía hasta el lunes para decirme quién era de verdad, o iba a la policía con capturas, con su número, con todo. Tardó 11 minutos en responder. Lo sé porque me quedé mirando el reloj del horno. No se defendió. Me preguntó si todavía me costaba la R y la L cuando estaba nerviosa. Me dijo el nombre de mi logopeda de infancia, Pilar Sendán, una mujer que trabajó en un gabinete de aluche que ya ni existe. Me recitó, palabra por palabra, un ejercicio que yo hacía a los 6 años con un espejo y una pajita, exactamente con el mismo orden de palabras que usaba ella. Yo soy logopeda. Yo doy ese tipo de ejercicios todas las semanas. Y ese concreto, con esa fórmula, era el mío. Nadie en internet sabe eso. Nadie en mi vida lo sabe, porque ni siquiera mi hermana sabe a qué gabinete me llevaban antes de que ella naciera. Cerré el móvil. Me metí en la ducha vestida y me senté en el plato. No lloré. Estuve un rato pensando en cuántas cosas de mi infancia las recuerdo de verdad y cuántas las recuerdo porque alguien me las contó después. El miércoles mi madre tenía cita con el cardiólogo a las 11. Lo sabía porque siempre me pide que la lleve y esta vez le dijo que iba mi tío. Cogí las llaves de repuesto y entré en su casa a las 9:30. Hay cajones que una hija no abre nunca, hasta que los abre. Fui directa al escritorio del cuarto de mi padre, ese que ella mantiene cerrado desde que él murió. El cajón de abajo tiene una cerradura pequeña, ridícula. La forcé con un destornillador de cocina en menos de 1 minuto. Dentro había una carpeta azul, de gomas, con polvo encima. Papeles de un juzgado de familia de Madrid, fechados en 1994, cuando yo tenía 4 años. Un expediente de entrega en adopción a nombre de un menor llamado Néstor, varón, nacido en 1988, 2 años mayor que yo. Firmaba mi madre,
Firmaba mi padre. Había un informe de servicios sociales con frases recortadas tipo entorno familiar no apto para 2 menores. Debajo de la carpeta, envueltas en una bolsa de farmacia amarillenta, encontré 6 cajas de un jarabe pediátrico sedante y 2 botes de pastillas, todas con etiqueta manuscrita con la letra de mi madre que decía simplemente D, mi inicial, y una dosis. Las fechas iban de 1994 a 2000, de los 4 a los 10 años míos. Me senté en el suelo del cuarto con los papeles en el regazo y entendí 2 cosas a la vez: que tuve un hermano mayor al que entregaron y que después, durante años, mi madre me estuvo dando algo para que no preguntara por él. Un comentario señaló: soy trabajador social y te lo digo claro, cuando una madre olvida un hijo entero, ese hijo casi siempre está vivo y en un expediente que alguien firmó. Busca tu partida de nacimiento literal, no la fotocopia que ella te dio. Uno de ellos, ingeniera de ruido, dijo: pregunta incómoda, ¿tu hermana Rocío se acuerda de algo? Porque si tú tienes lagunas y ella no, ella es tu mejor testigo. La reacción fue: Rocío es 4 años menor, así que ella nació cuando Néstor ya no estaba en casa. Pero anoche le enseñé el mensaje y me dijo que de pequeña mamá le prohibía abrir el armario del pasillo y que dentro había ropa de niño que no era mía. Yo ese armario lo tengo borrado entero, en serio, ni sé de qué armario me habla. Carlos otra vez comentó: el detalle de le gusta tibia, ya lo sabes, me ha dejado helado. Ese ya lo sabes es la prueba de que tu madre asume que en algún rincón tuyo está la información. Te ha estado tratando como si recordaras todo el tiempo. 4 días después, Daniela volvió al hilo con un título nuevo. Conocí a Néstor en una cafetería de Atocha. Quedé con él un jueves a las 6 de la tarde, en una cafetería con ventanales a la calle, cerca de Atocha. Le dije a Rocío dónde iba, le mandé la ubicación en directo y le pedí que llamara a la policía si no le escribía a las 7:30. Llegué media hora antes y me senté de cara a la puerta. Entró un hombre de unos 37 años, alto, con un anorak gris demasiado abrigado para el día. Antes de que dijera nada lo reconocí, y eso fue lo peor. Tenía la mandíbula de mi padre, la misma forma, el mismo gesto al apretar los dientes cuando está nervioso. Mi padre lleva 9 años muerto, y de repente lo tenía sentado enfrente pidiendo un café con leche. Me dijo, con la voz muy baja, que se llamaba Néstor, que Sergio era el nombre que se inventó para escribirme porque tenía miedo de que mi madre me hubiera contado que estaba muerto, y no quería que yo lo bloqueara antes de poder explicarse. Me contó que lo entregaron en adopción con 6 años, en 1994, justo cuando yo cumplía 4. Lo crió una pareja en Valencia, gente buena según él. Siempre supo que tenía una hermana pequeña en Madrid, pero la familia adoptiva tenía instrucciones claras de no remover nada, y él lo respetó hasta los 35. Hace 2 años, buscando otra cosa, se topó con unos mensajes míos en un foro antiguo de logopedia, escritos bajo seudónimo, donde yo contaba anécdotas de mi propia infancia para ilustrar casos de mutismo selectivo. Reconoció detalles: la casa de Aluche, el perro de peluche, la canción del molino. Empezó a cruzar fechas, fotos públicas mías, el nombre del colegio. Dice que durante meses no me escribió, solo quería convencerse a sí mismo de que no se había inventado a su hermana pequeña. El acosador era el hermano, y el hermano recordaba la infancia de ella mejor que ella misma. Sacó del bolsillo del anorak una libreta pequeña, de espiral, gastada. La abrió por una página marcada con un post-it. Tenía apuntado, con letra de niño, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento exacta, y debajo, en otro color, frases que yo decía a los 3 años, mal pronunciadas, anotadas fonéticamente. Dijo que su madre adoptiva le había dado esa libreta a los 14 años, que se la habían entregado los servicios sociales junto al expediente, y que era de mi madre biológica, de los meses anteriores a que lo dieran. Reconocí la letra al instante. Era la de mi madre, joven, redonda, sin los temblores de ahora. Lloré en esa cafetería como no he llorado en mi vida adulta. Él no me tocó. Se quedó quieto, con las manos sobre la mesa, esperando. Cuando me calmé me preguntó una sola cosa: si yo me acordaba de él. Le dije la verdad, que no me acuerdo de ningún hermano, que tengo un agujero ahí donde debería estar él. Asintió como quien ya lo sabía. Antes de irse me dejó la libreta encima de la mesa. Me dijo que era mía,
que llevaba 30 años esperándome. Alguien en las respuestas añadió: «Espera, ¿tu madre te llamó por el nombre del plato vacío como si fuera lo más normal del mundo? Eso no es despiste, eso es un guión que lleva años ensayando sola». Un comentario señaló: «Exacto. Y fíjate que dijo le gusta tibia, presente, no le gustaba. Esa mujer no ha pasado el duelo porque para ella nunca hubo pérdida, simplemente lo guardó en otro cajón mental y sigue poniéndole la mesa los domingos». Un usuario llamado Luna en octubre escribió: «Lo de Sergio me da peor espina que lo de la mesa, perdóname. Que sepa cosas de tu infancia que ni tú recuerdas no es romántico, es información que alguien le filtró». Volví a casa de mi madre el sábado siguiente, con la carpeta azul debajo del brazo y las cajas de jarabe en una bolsa de tela. Rocío quiso venir conmigo, le dije que no, que esto era mío. Mi madre me abrió la puerta con su delantal de cuadros y me preguntó si me quedaba a comer. Le dejé los papeles encima de la mesa del salón, los abrí en abanico, puse las cajas al lado. No le grité, le pregunté solo una cosa, despacio, como se pregunta en mi consulta, si reconocía esa firma y esas etiquetas. Se sentó en el sillón orejero, se quedó mirando las cajas un rato largo. No lloró, no se hizo la sorprendida, no me dijo que estaba enferma. Me dijo, sin levantar la vista: «Lo hice por ti, hija, para que no se te rompiera la cabeza. Eras muy pequeña y preguntabas mucho». No supe qué contestar. Recogí mis cosas y me fui sin cerrar la puerta. El lunes presenté una denuncia en el juzgado con copias de todo. Mi abogada dice que por las fechas casi todo está prescrito, pero que el expediente queda. Me da igual. Yo quería que quedara escrito en algún sitio que no me lo inventé. Rocío se ha mudado del todo al ático. Trajo sus 2 cajas de libros y la cafetera buena. No hablamos mucho de mamá. A veces, por la noche, me pregunta si quiero contarle algo de cuando éramos pequeñas, y nos damos cuenta a la vez de que ya no sé qué partes son mías y cuáles me las contaron. El neurólogo confirmó lo que ella ya sospechaba dentro del pecho. Fui a un neurólogo en la privada y le llevé las cajas. Las miró con cara seria, pidió análisis, me hizo pruebas de memoria durante 3 tardes. El informe dice, en lenguaje técnico, lo que yo ya intuía: que la exposición prolongada a esos sedantes en edad pediátrica, en esas dosis, en esos años críticos, deja huecos que no se rellenan. No es Alzheimer, no es trauma puro, es un pedazo de cerebro que nunca terminó de fijar lo que vivía mientras estaba aturdida. Eso significa que los primeros años con Néstor en casa, los que él recuerda perfectamente, yo no los voy a recuperar nunca. No están dormidos, no están. Lloré en el coche al salir de la consulta y después fui a comprar pan, porque la vida sigue aunque te falte una parte. Con Néstor hablamos los domingos por videollamada. Él me enseña fotos suyas que guardó toda la vida, una caja entera de recuerdos suyos donde yo aparezco de bebé. Me cuenta cosas mías que yo no sé y yo las apunto en la libreta que él me dejó. Estoy aprendiendo a tener un hermano a los 35 años, como quien aprende un idioma nuevo de adulta. Va lento, va bien. No tengo madre. Tengo una mujer que vive en mi antigua casa y que sigue poniendo 5 platos los domingos, ahora con 2 sillas vacías en vez de una. Eso me lo contó una vecina. Yo no he vuelto. Uno de ellos, pez de secano, dijo: «Mi abuela hacía lo mismo con un tío que se suicidó en los 70. Plato, vaso, pan partido». Nadie en la familia se atrevía a preguntar hasta que un día mi madre quitó el plato y la abuela no volvió a hablarle. Y con esta nos vamos al siguiente relato. Soy comadrona, 26 años, y trabajo a media jornada en una residencia de ancianos. El ala B tiene un registro de ingresos, pero ninguno de altas. Lo que sigue lo publicó hace 9 días una usuaria que firma como Marta Turnos Noche. Soy comadrona, tengo 26 años y vivo en una casa compartida con mi pareja, en las afueras. Mi sueldo en el hospital no llega a fin de mes, así que desde hace 4 meses hago 2 noches por semana en una residencia geriátrica privada, pequeña, discreta, de las que anuncian trato familiar en un folleto satinado. La supervisora que me contrató se llama Carmen, 50 y tantos, sonrisa de comercial, papeles siempre en regla.
Mi compañera de turno es Noelia, auxiliar. Lleva allí casi 2 años. Ella me enseñó los pasillos la primera noche. La residencia se divide en 2 alas. El ala A está en la primera planta. Es lo que cualquiera imagina. Abuelos que ven la tele hasta tarde, alguno que pide agua, otro que llora bajito porque no entiende dónde está. Los conocemos por su nombre. Sabemos qué hijos vienen los domingos. Cuando alguno muere, y mueren, lo dicen en el cambio de turno, firmamos papeles, llamamos a la familia. El ala B está en la planta baja, al fondo, detrás de una puerta con cerradura magnética. Allí también hay residentes. Entran nuevos cada pocas semanas, en camillas, casi siempre de madrugada. Lo sé porque yo abro la verja cuando llega la ambulancia privada. En 4 meses no he visto salir a nadie del ala B, ni vivo ni muerto, ni una camilla de vuelta, ni una llamada a una funeraria. La primera vez que pregunté por los registros de alta, Carmen me miró como si le hubiera pedido la clave de la caja fuerte. Me dijo, con esa sonrisa suya, que el ala B la lleva a otro sistema, que no me preocupara, que mi acceso era solo para el A, y cambió de tema. Lo dejé pasar, necesitaba el dinero. Me dije que sería una cuestión administrativa, otra empresa, otro software, vete a saber. Hasta la noche del martes pasado. Una de las auxiliares del B se puso mala, y Noelia me pidió que bajara yo a entregar la medicación del carro cerrado. Carmen ya se había ido. Bajé. La cuarta habitación a la derecha. Cama junto a la ventana. Una mujer pequeña, despeinada, mirando al techo con los ojos abiertos y vacíos. La reconocí enseguida. Hace 5 años yo atendí el parto de su nieta en el hospital. Ella estuvo conmigo en el paritorio, agarrándole la mano a su hija, riendo y llorando a la vez. Una mujer entera, lúcida, imposible de olvidar. No me reconoció. No reconocía nada, ni la luz, ni mi voz, ni su propio nombre cuando se lo dije. Y entonces le miré la pulsera de la muñeca. El nombre impreso no era el suyo. Marta volvería a esa habitación, y a la siguiente, y a la siguiente. Volví a casa esa mañana y no dormí. Mi pareja me preguntó qué pasaba y le dije que un mal turno, sin más. Llevo 2 semanas mintiéndole. Al día siguiente, en el cambio de turno, hice como quien no quiere la cosa. Le pregunté a Carmen si para los traslados del ala B también firmábamos nosotras el alta o si lo hacía directamente la familia. Ni siquiera levantó la vista del ordenador. Me repitió, palabra por palabra, lo mismo que la primera vez. Esa ala la lleva a otro sistema. No te metas en lo que no es tu competencia, cariño. Lo del cariño me lo dijo sonriendo. Esperé a que se fuera. Entré en el programa interno con mi usuaria y busqué a la mujer del paritorio. 3 apellidos posibles. Me acordaba bien de los 2 primeros. Nada. Probé por fecha de nacimiento aproximada, por la nieta, por la dirección del barrio. Nada de nada. En la base de datos de la residencia, esa mujer no existe. El nombre de su pulsera, el que no es suyo, sí. Figura como ingresada en el ala B hace 7 semanas. Diagnóstico: deterioro cognitivo avanzado. Familiar de contacto: un número de móvil que ningún día he visto sonar. 2 personas distintas, una sola cama. Empecé a bajar al ala B siempre que podía, con cualquier excusa. Llevar sábanas, recoger una bandeja. Lo que se ve allí no se parece a una residencia. Las habitaciones están a media luz a todas horas. Los residentes no hablan, no miran. Algunos tienen la boca entreabierta y un hilo de saliva seco en la barbilla. Huele a orina vieja y a algo dulzón por debajo, como a fruta pasada, que no sé identificar y que se me queda pegado al uniforme. Hay un carro de medicación con candado. No es el carro normal, es uno aparte, metálico, sin etiquetas. Solo lo abre la auxiliar fija del B y a veces Carmen en persona. Yo no tengo llave. Pregunté una vez por qué y me dijeron que era protocolo de laboratorio que suministra. No supe qué contestar. Anoche, a las 4 de la mañana, me senté con Noelia en el office a tomar café. Esperé a que diéramos el segundo sorbo y le solté, mirando la taza, que llevaba 4 meses sin ver salir a nadie del ala B. Se le quedó la cara blanca. Tardó en hablar. Me dijo, muy bajito, que ella llevaba 1 año y medio contando lo mismo en su cabeza. Que una vez se atrevió a preguntar y Carmen le quitó 2 noches de la semana siguiente sin avisar. Aprendió a callarse. Acordamos una cosa. A partir de mañana, cada ingreso al ala B lo apuntamos. Nombre de la pulsera, hora, ambulancia, lo que sea.
En un cuaderno fuera del edificio. Ninguna de las dos lo tiene en el móvil. Ninguna de las dos se fía ya de nada de allí dentro. El cuaderno cabía en un bolsillo. Lo demás, no. El cuaderno empezó la noche siguiente. Lo escondemos en el coche de Noelia, dentro de una bolsa de tela, bajo el asiento del copiloto. En 3 semanas hemos anotado 4 ingresos nuevos en el ala B. 0 salidas. 0 llamadas a familias. 0 llamadas a funerarias. Una madrugada, sobre las 3, salí a tirar la basura al contenedor del aparcamiento trasero. Había una ambulancia privada con las luces apagadas y los 2 sanitarios fumando. Sacaron una camilla cubierta, entera, hasta arriba. La metieron sin prisa, sin papeles a la vista. Me quedé quieta detrás del contenedor hasta que se fueron. Al día siguiente en el ordenador, ninguna salida registrada en el ala B, como si esa camilla no hubiera existido. Esa misma noche, vaciando una papelera del office del B, vi un vial pequeño, transparente, como un código alfanumérico impreso y nada más. Sin nombre comercial, sin laboratorio. Me lo guardé en el bolsillo. En casa lo busqué. El código coincide con un compuesto experimental del que hablaron en un seminario de farmacología al que fui hace 2 años. Un neuroléptico nuevo, en fase de ensayo, autorizado solo en centros muy concretos. Esta residencia no está en la lista. Lo comprobé 3 veces. Llevo 2 semanas sin dormir bien. Mi pareja me oye levantarme a las 5 de la mañana, sentarme en la cocina con el portátil. La otra noche entró y me encontró temblando con las manos sobre la mesa. Le conté algo, no todo. Me dijo que dejara el trabajo ya. Le dije que no podía dejar esa ala así. El sábado fui a ver a la nieta de la mujer del paritorio. Le mentí. Le dije que era una antigua compañera del hospital y que pasaba por el barrio. Me invitó a un café. Le pregunté por su abuela como quien no quiere la cosa. Me dijo que estaba estable y tranquila, que las visitas estaban restringidas por agitación, que la residencia les manda fotos una vez al mes. Me enseñó una. La mujer de la foto no era ella. Era la cara correcta. No era la mirada correcta. Un usuario llamado Auxiliar Geri escribió: trabajé en una residencia parecida en Levante. Cuando empiezan a hablarte de protocolos especiales y otro sistema de registro, vete. No preguntes, vete. Un comentario destacado dice: mi tía ingresó en una de esas privadas modernas el año pasado. La visitamos un domingo y al siguiente nos dijeron que había sido trasladada por su bien. Nunca más la vimos viva. Esto me está dando escalofríos. Uno de ellos, Doc Internista XX, dijo: lo que describes encaja con un uso off-label de antipsicóticos sedantes en dosis altas. Eso no es un ensayo, es contención química encubierta. Denúncialo ya. Y la respuesta a eso fue: confirmo lo del off-label. Vi las cajas en el carro, aloperidol y quetiapina a dosis que yo, como comadrona, no le pondría ni a una eclampsia. Y mezclado con un compuesto que no supe identificar, sin etiqueta de farmacia, solo un código. Esa parte es la que llevé el martes a inspección. 6 días después del primer post, Marta volvió al hilo. Inspección entró el martes. Lo que encontraron en el sótano no estaba en mi denuncia. Os debo esto. Sois muchas personas las que escribisteis y no contesté a casi nadie. Perdonad, han sido 10 días raros. Después del último post, Noelia y yo decidimos no esperar más. Sacamos del coche el cuaderno con los ingresos, las fotos del vial sin etiqueta, copias en papel de las pautas del carro con candado que pudimos fotografiar un domingo a las 5 de la mañana y la foto que la familia recibió de la abuela del paritorio, la que no era ella. Lo metimos todo en un sobre y el lunes por la mañana entramos juntas en inspección de servicios sociales. Una funcionaria nos atendió 30 segundos y desapareció 20 minutos. Cuando volvió, ya no estaba sola. El martes a las 9 entraron en la residencia, sin avisar. Yo estaba en casa durmiendo después del turno. Me enteré por Noelia, que me llamó llorando desde el aparcamiento. Lo que les contamos era una parte. Lo que encontraron es otra cosa. El ala B no es una unidad de cuidados, es un ensayo privado, sin autorización, de un compuesto pensado para borrar la agitación en demencias avanzadas, sin consentimiento informado real. A las familias les hacían firmar un papel de cuidados especiales y nadie volvía a explicarles nada. Los residentes no salían porque,
Mientras el compuesto funcionaba, los tenían sedados en planta. Cuando dejaban de responder, los trasladaban de madrugada a una clínica concertada que firma certificados de defunción con causas genéricas. Por eso no había altas en el sistema, por eso las pulseras rotaban nombres, para que la familia que llamaba siguiera oyendo que su madre estaba estable. Carmen cobraba una comisión por cada ingreso que derivaba, lo han confirmado en su declaración, y luego está el sótano. Yo no bajé nunca al sótano, ni sabía que existía un acceso desde el ala B. Los inspectores encontraron una cámara con 2 cuerpos en bolsas, sin trasladar todavía, y archivadores con expedientes en papel de gente que en el ordenador no figura. Algunos llevaban ahí meses. No he vuelto al edificio. No voy a volver. Carmen detenida el miércoles. La residencia precintada. En los comentarios alguien escribió: el brazalete con otro nombre es lo que más me revuelve. Eso significa que están rotando identidades para que los familiares que llaman crean que su madre sigue ingresada cuando ya no está. Uno de ellos, Throwaway Hija, dijo: mi madre estuvo 6 meses en un sitio así antes de morir. Nunca nos dejaron verla sola. El certificado decía fallo multiorgánico. Tenía 64 años. Por favor, sigue contando. Alguien más añadió: a mi tía le pusieron exactamente esa misma causa. Empiezo a pensar que hay un circuito entero de clínicas concertadas firmando lo mismo y nadie está cruzando los datos. Marta volvió al hilo una última vez, 3 días después. Yo no trabajo en la residencia. Renuncié por escrito al día siguiente del precintado y no he vuelto ni a recoger la taquilla. Noelia tampoco. He retomado jornada completa en el hospital, con mis partos y mis guardias, y debería estar tranquila. No lo estoy. Os cuento lo poco que sé. El ala B está cerrada. Carmen está imputada por delitos contra la salud pública, falsedad documental y un par de cosas más que mi cabeza ya no retiene. 3 familias han podido recuperar el cuerpo de su madre y enterrarlas con su nombre. 3. Una de esas familias me ha escrito para darme las gracias y no he sabido contestar todavía. Pero hay 11 expedientes que no aparecen, 11 personas que entraron por esa puerta y de las que no hay ni cuerpo, ni papel, ni rastro. La policía judicial me ha dicho que es pronto, que cruzarán datos con la clínica concertada, que aparecerán. No los he visto aparecer. La mujer del paritorio, la del nombre equivocado en la pulsera, murió el día siguiente del precinto. No llegó a declarar. La familia pudo verla por fin, antes del entierro. Su nieta me llamó. Lloramos las 2 por teléfono durante mucho rato, sin decir casi nada. Sueño con ella casi todas las noches. Siempre el mismo sueño tonto. Estoy en el paritorio, hace 5 años, y ella me agarra del brazo y me dice que la saque de ahí, y yo no sé de dónde. No quiero hacerme la heroína de esto. Cobré 6 nóminas firmadas por Carmen. Pasé por delante de esas habitaciones cientos de veces. Olí lo que olía y aparté la cara. Tardé 4 meses en preguntar en voz alta. Esa cuenta también es mía y no se me va a quitar firmando una denuncia. Si alguien que lee esto trabaja en un sitio donde le dicen que un ala la lleva a otro sistema, por favor, no esperéis 4 meses. Apuntadlo todo y salid del edificio a contarlo. Eso es lo único que sé deciros. Gracias por leerme, de verdad. Un comentario destacado dice: Marta, guarda copia de todo fuera de la red interna. Foto con tu móvil personal de cada hoja de medicación. No uses el wifi de la residencia para nada. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si la historia te ha removido, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo turno de noche.